Bueno, buenas tardes para todos y para todas, seguramente conectados en distintos lugares de Latinoamérica, también de Argentina. Estamos esperando unos minutos para comenzar este foro internacional centroamericano. Ya tenemos a los panelistas preparados para iniciar. Se están conectando desde distintos lugares. Bueno, participantes para seguir el foro, así que mientras esperamos unos minutos vamos a seguir ahí reproduciendo un video muy bueno que prepararon hace poquitos meses los compañeros y compañeras de Alternativa Anticapitalista a propósito de la Comisión Internacional, ¿no? Que viajó hasta la frontera de Peñas Blancas y que muestra imágenes enormes de las movilizaciones de abril en el medio de la rebelión contra la dictadura. Así que en minutos retomamos para dar comienzo al foro. Hoy desperté con las ansias de mantener esta constancia, con mi voz denunciar a remotos lugares llegar, de tu presencia hablar, de los sueños truncados, la luz de tus ojos que arrebató aquel soldado, aquel vil disparo, destellos de fuego, sinuoso el camino pero no me doblegó, tu nombre, tus manos, mi pena notoria, mi denuncia un ladrillo en esta barricada de la memoria. En esta barricada de la memoria, tu recuerdo ha de perdurar. No habrá un infame que lo pueda borrar. Espíritu combativo de la historia, te erigimos barricadas de la memoria. Tu recuerdo ha de perdurar. No habrá un infame que lo pueda borrar. Espíritu combativo de la historia, te erigimos barricadas de la memoria. Yo vi tus sueños inundando las calles, te vi regar tus ideas para que batallen. Vi tus manos arrancando adoquines, levantando barricadas para que no exterminen el sentir colectivo. Tu espíritu de lucha, amenazados por la bala que no escucha. Vi tu coraje y valentía devorándolo todo. Ir hacia el sol con un pueblo codo a codo, hombro a hombro, grito a grito, cuerpo a cuerpo, puño a puño. Sigue en alto la bandera de justicia, la exigencia de verdad ante toda la inmundicia de los que quieren borrarlo. No van a lograrlo, siempre habrá una voz que ha de denunciarlo. Espíritu combativo de la historia, te erigimos barricadas de la memoria. Tu recuerdo ha de perdurar. No habrá un infame que lo pueda borrar. Espíritu combativo de la historia, te erigimos barricadas de la memoria. Tu recuerdo ha de perdurar. No habrá un infame que lo pueda borrar. Espíritu combativo de la historia, te erigimos barricadas de la memoria. Tu recuerdo ha de perdurar. Hoy desperté con las ansias de mantener esta constancia, con mi voz denunciar a remotos lugares llegar, de tu presencia hablar, de los sueños truncados, la luz de tus ojos que arrebató aquel soldado, aquel vil disparo, destellos de fuego, sinuoso el camino pero no me doblegó, tu nombre, tus manos, mi pena notoria, mi denuncia un ladrillo en esta barricada de la memoria.
en esta barricada de la memoria. Tu recuerdo ha de perdurar, no habrá un infame que lo pueda borrar. Espíritu combativo de la historia, te erigimos barricadas de la memoria. Tu recuerdo ha de perdurar, no habrá un infame que lo pueda borrar. Espíritu combativo de la historia, te erigimos barricadas de la memoria. Yo vi tus sueños inundando las calles, te vi regar tus ideas para que batallen. Vi tus manos arrancando adoquines, levantando barricadas para que no exterminen el sentir colectivo. Tu espíritu de lucha, amenazados por la bala que no escucha. Vi tu coraje y valentía devorándolo todo. Ir hacia el sol con un pueblo codo a codo, hombro a hombro, grito a grito, cuerpo a cuerpo, puño a puño. Sigue en alto la bandera de justicia, la exigencia de verdad ante toda la inmundicia de los que quieren borrarlo. No van a lograrlo, siempre habrá una voz que ha de denunciarlo. Espíritu combativo de la historia, te erigimos barricadas de la memoria. Tu recuerdo ha de perdurar, no habrá un infame que lo pueda borrar. Espíritu combativo de la historia, te erigimos barricadas de la memoria. Tu recuerdo ha de perdurar, no habrá un infame que lo pueda borrar. Espíritu combativo de la historia, te erigimos barricadas de la memoria. Tu recuerdo ha de perdurar. Bueno. Bueno, vamos a comenzar entonces. Buenas tardes otra vez para todos y todas. Bienvenidos a esta iniciativa que, bueno, presentamos como Foro Internacional Centroamericano. Tenemos un panel de lujo que vamos a ir presentando a medida que les toque exponer. Como saben, este foro tiene como sentido poner a debate, bueno, la situación centroamericana y de Nicaragua en particular. Hace pocos días se cumplieron 5 años de la rebelión social enorme de abril del 2018 contra el régimen dictatorial de Ortega y Murillo en Nicaragua, y en el reciente Congreso Mundial de la LIS, entre las iniciativas que se aprobaron con la participación de delegados de casi 30 países, bueno, se contó la continuidad del apoyo a la lucha del pueblo nicaragüense, la libertad de sus presos políticos actuales y por supuesto contra la dictadura. Y en ese contexto, una de las actividades que planificamos fue esta, precisamente la de un foro para, bueno, para profundizar análisis, conclusiones y de alguna manera definir desafíos y tareas que tenemos planteados para seguir la lucha contra el régimen dictatorial, pero también, por supuesto, discutir cómo construir un futuro distinto para los trabajadores y los pueblos de Nicaragua y de toda Centroamérica. Yo voy a presentar al primer panelista. Antes, decir que la mecánica va a ser, cada panelista va a tener alrededor de unos 15 minutos para su exposición. Después de esa ronda de exposiciones, en el chat habilitado del Facebook por el que estamos transmitiendo esta actividad, todos los participantes pueden, bueno, hacer preguntas, comentarios que vamos a ir recogiendo para transmitírselos a los panelistas y que en la ronda de cierre, bueno, puedan hacer devoluciones e interactuar con los participantes. Así que bueno, para empezar entonces les decía, el primer panelista va a ser Yader Parajón. Yader es, digamos, uno de los luchadores de la joven generación de Abril, estuvo preso 3 veces, es parte del contingente de los 200 recientes escarcelados por
por la dictadura, exiliado actualmente en Estados Unidos, integrante de la Asociación de Madres de Abril, y bueno, y un compañero de ruta, estuvo por Argentina en algún momento como parte de la caravana internacional donde lo pudimos conocer, y bueno, para nosotros es una alegría el tenerlo hoy en este foro. Así que bueno, lo dejo con él. Adelante, Yader. Bueno, buenas tardes. Eh, Muchas gracias, Mariano, por la presentación. Gracias a María José, a Yudeli y Mohamed por estar aquí presente. Bueno, quiero partir con este agradecimiento a la Liga Internacional Socialista, al MST, a Alternativa Anticapitalista, por estar haciendo posible este espacio donde nos permite expresar nuestro posicionamiento, aunar esfuerzos desde la solidaridad internacional, que quiero agradecer yo personalmente a esta solidaridad con la delegación de diputados que fue hasta Peña Blanca, eh, a la diputada Luciana Echeverría y a los demás compañeros y compañeras que hicieron posible esa travesía a los bordes de nuestro territorio nacional, eh, siendo pues negados el ingreso por la dictadura, ¿verdad? Pero evidentemente la voluntad y la solidaridad y el compañerismo internacional los hizo llegar hasta allá. Gracias también por ello, gracias a Mohamed y a Ari, porque en cada espacio, en Buenos Aires o en cualquier otra latitud del mundo donde se tenía que hablar de Nicaragua, demandaron la libertad mía de manera personal, pero también eh, los confluyó el humanismo. Yo creo que eso es muy importante rescatar, de que el humanismo y la solidaridad de la Liga, del MST, fue visible desde el hecho, he visto fotos, cargar una fotografía mía, una pancarta mía demandando mi libertad. Eso, cuando yo lo logré ver por primera vez, me sacó mis lágrimas, porque no solo la mía, sino la de otros compañeros y compañeras que también estaban conmigo en el Chipote, y es por ello porque ustedes no se fijaron en el espacio de la distinción política o del ideal político, sino que trascendieron a lo que prima, que es el derecho a la libertad como un derecho humano, como defensores de los derechos humanos. Y por eso, gracias Liga, gracias Alternativa, gracias hombres y mujeres que hicieron posible toda esa demanda desde la solidaridad de la democracia, del socialismo, de cómo confluye la verdadera defensa por los derechos humanos. Así que gracias, gracias, gracias por ese lado. Voy a quedar eternamente agradecido con ustedes. Bien. Bueno, ahora paso a decirles un poco sobre mi experiencia, sobre la pasada, esta última del Chipote. Decir que la dictadura visualizó personas que evidentemente le hemos hecho ruido a su comodidad después de la represión. Hombres y mujeres valientes como Suyen Barahona y Ana Margarita Vigil hacían pequeñas acciones, pero se visibilizaba que todavía en Nicaragua no está nada bien, porque nos tenemos que sacar la dictadura. Entonces, ese es el motivo, el miedo de la dictadura, de que a costa de mantenerse en el poder, porque decir perpetuarse, ese es el ideal o el sueño de Ortega, pero no podemos hablar de perpetuarse porque él sabe que está tratando de mantenerse en el poder. Son dos cosas totalmente distintas, porque está haciendo todo lo posible por mantenerse, ¿no? Eso es lo más complicado para él. Pero bien, seguían haciendo acciones y fuimos blancos para decir, hay que apresar a esta gente porque tenía que montar pues todo el tema de su farsa, ¿no? Entonces, eso me lleva a mí a estar en la mira de la dictadura, caer el 4 de septiembre violentada, de una manera violenta,
se me impide el derecho a movilizarme dentro de mi país, de salir de mi país como tal. Yo me dirigí al norte y fui apresado en la frontera, fui humillado, fui golpeado en Somotillo, en la estación de Somotillo, este, golpeado y diciéndome una cantidad de sandeces, una cantidad de humillaciones por todo, por el hecho de ser activista de derechos humanos, por el hecho de tener con la narrativa de ellos de negar a los fallecidos, a los asesinados, a las víctimas mortales, y por el tema de la condición de la diversidad sexual, ¿no? Entonces, todo eso me lleva en las primeras horas a ser humillado, a estar en ropa interior, a ser golpeado, a ser amenazado con armas por el inspector José Vallecillo. Entonces, horas después fui trasladado al Chipote, al nuevo Chipote. Este, Me hicieron toda una requisa, siempre dentro de la misma tonalidad de gritos, amenazarme con llevarme a mi papá atado de pies y manos, porque eh, evidentemente lo que sustenta a la dictadura es el odio hacia ser joven, el odio a disentir, el odio a la diversidad, el odio a las feministas. Es una dictadura de odio, ¿verdad? Este, y eso me lleva al Distrito 3 por un par de días, y eran interrogatorios tras interrogatorios con el mismo situaciones violentas, a ser abierto de brazos, eh, bueno, todo un tema denigrante. Luego pasé nuevamente al Chipote y ahí hasta el día de mi expulsión. Eh, Sucede de que estando en el Chipote, haciendo una reseña de cómo paso por ahí, yo pasé más de un año estando en una celda pequeña, en una celda de castigo. Yo en algún momento le llamé celda de odio, porque evidentemente eso era odio. Era odio por el hecho de que como víctima del régimen por tener un hermano fallecido, el tema de la justicia les alarma la vida. Y yo pasé más de un año ahí, en una celda de 2 metros por 2 metros, súper incómoda, comiendo donde también están las heces fecales y bueno, toda una complejidad, ¿verdad? Entonces, se puede evidenciar que Ortega también odia a la dictadura o toda la estructura de odio a líderes, al, al, al hombre y a la mujer campesina. ¿Por qué digo esto? Porque Medardo también estuvo más de un año, Medardo Mairena, estuvo más de un año en una celda de castigo conmigo. Él todavía tenía un mes o un par de meses más que yo, de haber sido apresado con anterioridad, y Medardo estaba desde el día 1 en una celda de castigo, una celda de odio. Y puedes ver cómo el sistema dictatorial lo trató a Medardo con odio, lo trató con desprecio, humillándolo, bueno, retirándole ciertos temas de salud, el tema cuando fallece su hermano en un accidente, la manera grotesca que le hacen saber el fallecimiento de su hermano menor, este, fue al escarnio público para que todos los presos que solamente podían oír, porque teníamos prohibido hablar entre celdas, escucharan y de la manera más infame darle una noticia con gestos despectivos. Entonces puedes ver cómo a la clase pobre, a la clase campesina, el sistema dictatorial de Ortega lo ve con odio, porque se oponen a sus planes de enriquecimiento, de elitismo, del sistema burgués político que ha implantado Ortega con la gran alianza del gran capital, porque eso no se puede olvidar, porque aunque tenemos que estar claro hoy que aquí nos necesitamos todo, aquí necesitamos todas las índoles
políticas, sociales, religiosas, porque el gran objetivo, tenemos dos grandes tareas, una más grande que la otra. La primera que es la caída de la dictadura y la segunda que va a ser mucho más compleja, que es la postdictadura. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, porque evidentemente ahorita nos tenemos de agarrar de brazos y cogernos fuerte para votar a la dictadura, pero después de la dictadura viene reconstruir un país y no es tan fácil. Y no es la situación de que tenemos que tener ese espíritu, como bien decía la canción anteriormente, ese espíritu de abril, donde ahí nos encontramos todos. Entonces, eh, no, el hecho de necesitarnos hoy por hoy que Ortega comete el error que ha cometido, porque cada cosa que hace, hasta en la cárcel, ¿verdad? Así una cosa y todo le sale al revés. ¿Ah? Podemos ver que víctima de su desacierto y de su odio es el compañero Hugo Torres, ¿no? Que ha muerto en en las situaciones complejas de la cárcel, que fue también tratado de muy mal gusto, de muy mal gusto. Hugo Torres nunca tuvo acceso a una silla de ruedas. Hugo Torres nunca tuvo acceso a un sistema de salud real al que necesitaba. Tenía un médico general, pues nunca tuvo un acceso a un especialista. Hugo Torres, y eso hay que decirlo. Como no hay que olvidar que estamos y se llevó toda la estructura de poder corrupta, que como repito, aunque hoy por hoy nos necesitamos toda la índole, pero no podemos olvidar que el gran capital eh, ayudó a la estructura de poder viciada que Ortega hoy a diestra y siniestra despoja de nacionalidades, nos expulsa, nos humilla, nos aprecia y nos quiere exterminar, pues entonces, ¿y por qué hago mención de esto? Porque tenemos que ser colectivo de memoria. Si no llamamos las cosas por su nombre, nunca vamos a poder salir de ese atolladero. Entonces, yo creo que eso es muy importante, eh, que vamos trabajando, y agradezco a la liga porque nos permite estos espacios para que podamos entender cómo es esa dinámica. Yo creo que el compañero Mohamed también va a ser un tema de cómo ha sido la dinámica durante estos años de dictadura, eh, lo complejo que ha sido para nosotros los jóvenes, hombres y mujeres, no tener un verdadero espacio, porque los jóvenes han sido utilizados por la dictadura haciendo circo, eh, mediatizando, dándote migajas, donde es un país tan joven, donde es un país donde tiene la mayor reserva de oro, pues, en Nicaragua, y su modelo extractivista. Eso no lo podemos olvidar, pues está alineado a las grandes élites de poder económico. O sea, Ortega y Yudelis no me va a dejar mentir porque es activista desde hace mucho tiempo, y Yudelis sabe de primera mano el tema del movimiento campesino, el tema de Mina la India, el tema de cómo se explota, porque han visto el tema de la zona franca, el tema de la explotación laboral en la zona franca, todo ese modelo público-privado que ha sido nefasto, nefasto, y hoy por hoy Ortega le pasó la cuenta también, ¿no? Porque evidentemente, y eso es porque bien se sabe, pues, le han servido bien en su momento, y tenían que saber que Ortega es un traidor, pues Ortega es un traidor desde siempre. Entonces, y hoy les pasó la cuenta, y ahí, pues, por ahí algunas personas no deben de estar claras de eso, ¿ya? Porque hasta que no nombremos las cosas por lo que es, no vamos a poder visibilizarnos como sector unificado, porque aquí no se puede dejar para después, y Duele lo sabe mejor que yo también, el tema de las compañeras eh, feministas que a lo largo de estos años de Ortega ha venido una persecución desde el día cero, desde que llegara al poder, con el tema ultraconservador, ¿verdad? Sí, lo que hacía falta pues era que nos persiguieran a los diversos, pues con una, con una katana o una situación así, ¿verdad? Este, Te quedan 2 minutos, Yadre, para tu tiempo. bueno, gracias compañero. Y bueno, lo dejo por ahí, y saber que nuestra demanda de la justicia, como también miembros de la Asociación Madres de Abril,
está ahí. Está ahí y está ahí no solo para el tema de decir Ortega y su pacotilla tienen que pasar por ese proceso, sino también como parte de una demanda social para el tema del sector oposición, ¿verdad? Porque no se puede decir lo dejamos para después, lo dejamos, primero salimos de esto y después hablamos. O nos vamos a ir por el lado más corto que es todo en nombre de la paz, pero va a ser una paz ficticia, una paz donde va a ser algo temporal. Entonces, yo algo que sí quiero rescatar y creo y quiero rescatar tres puntos: fe, esperanza y resistencia. Resistencia que hemos hecho todos los que hemos estado presos y presas, resistencia a los que estuvieron elevando un pensamiento, una oración, una pancarta desde la liga, desde otros espacios en diferentes países del mundo. Quiero rescatar ese tema de la resistencia. Hemos resistido antes de Ortega, nos hartamos de Ortega en el 18, seguimos resistiendo hasta ahorita. El tema de la esperanza. ¿Por qué la esperanza? Porque yo sí tengo fe y esperanza que vamos a lograrlo. Y lo vamos a lograr porque sin ánimos de ser romántico, la solidaridad internacional nos está acompañando y creo yo que nos puede seguir acompañando y nos va a seguir asesorando y nos va a seguir acuerpando. eh, y la Argentina lo logró, ya. La Argentina lo logró, se logró sacar una dictadura y nos vamos a regresar a Managua a pegar 4 gritos, como decimos los nicaragüenses, a decir se acabó la dictadura y ahora todos a cogernos fuerte la mano antes que nos segreguemos y a echar a andar un nuevo proyecto para que no se repita más los crímenes de lesa humanidad, para que haya justicia y se pase por la pacificación social. Ya, por ahí, compañero. Gracias. Bueno, muchas gracias, Yader. Eh, muy buena tu presentación. Te cuento que hay muchos saludos, muchas felicitaciones desde distintos lugares de Latinoamérica, saludos desde Brasil, desde San Pablo, hay saludos desde Costa Rica, desde Paraguay, de distintos lugares de la Argentina, desde la zona norte, la zona sur del Gran Buenos Aires, desde Misiones, en la frontera noreste del país. Hay un saludo que yo especialmente quería transmitir de Alejandro Bodart, que es el coordinador de la Liga Internacional Socialista, que está afectado en este momento a otras actividades. Estamos en un ciclo de encuentros transmitiendo precisamente las conclusiones del segundo congreso de la LIS y presentando la revista de debate internacional de la LIS, pero manda también saludos. Hay un saludo especial desde Córdoba de la diputada Luciana Echevarría, que fue parte de la caravana y de la Comisión Internacional por la Vida y la Libertad de las Presas y Presos, que dice que está muy emocionada de ver a Yader, ¿no? Y de escucharlo. También nos escribe Diana Carballo, compañera de la articulación de movimientos sociales, que está exiliada en Costa Rica, con varios comentarios coincidiendo con la intervención y con la exposición de Yader. También informando que el colectivo de Derechos Humanos Nunca Más de Nicaragua tiene un simulador digital de las condiciones de encierro de las y los presos políticos en su página, que es un muy buen trabajo que han hecho. Hay saludos desde El Salvador, Víctor también desde El Salvador, desde la Patagonia en Argentina. Bueno, es decir, está siendo seguido por decenas y decenas de participantes. Así que bueno, vamos a seguir. Ahora el turno es para una compañera y ya a esta altura creo que amiga de lucha, que conocimos, creo que de la mejor manera que se puede conocer en esta vida a las personas, que es luchando por una causa justa en Costa Rica. Ella es Yudeli Aburto, ella fue militante revolucionaria del FSLN en su origen, ahora es integrante de la articulación de movimientos sociales y bueno, y nos encanta que pueda ser panelista en este foro, así que adelante, Yudeli. Gracias, Mariano.
Agradezco la oportunidad de poder dirigirme a todas las personas que participan en este importante foro, que se suma a las diferentes acciones de conmemoración del 5º aniversario de la rebelión, como la llamaron en este foro, de un pueblo valiente que ha demandado justicia y democracia, y que ahí entre el 18 y el 19 de abril del 2018 demostraron ya no querían más dictadura, una dictadura impuesta por los Ortega Murillo. Me provoca iniciar esta intervención con un recuerdo que me marca y que le da significancia a lo que quiero compartir. A mis 14 años, un 18 de julio de 1979, al caer la noche, fui parte de una marcha, mi primera marcha, en las calles de mi barrio, junto a vecinas y vecinos que celebraban la caída de Somoza, con el grito de patria libre o vivir. Y vivir. Todos los vecinos en esa ocasión veíamos un nuevo amanecer. Se sentía cercana la promesa de libertad, de eliminación de la pobreza, del analfabetismo, entre otras cosas. Que las y los muchachos, los chavalos, los guerrilleros, como lo llamaban, el pueblo, habían colocado como una utopía alcanzar cuando se diera la derrota del somocismo. Crecí trabajando por esa promesa, invertí mis mejores energías, creí en esa promesa, fui parte de brigadas de producción, de jornadas de salud, de trabajo comunitario, también fui líder estudiantil, entre otras responsabilidades. Sí, fui militante del Frente Sandinista, un partido que se arrogaba el derecho de ser protagonista de esa nueva Nicaragua. No se preocupen, no voy a relatar toda la historia, ¿verdad? En 44 años podrán apreciar de que hay cantidad de cosas y roles que asumimos que demostraban que estábamos muy interesados en Nicaragua en cumplir esa gran promesa. Pero esa utopía se cayó con la llegada del Frente Sandinista de Liberación Nacional en el 2006. Se cayó porque ahí se instala una segunda dictadura para Nicaragua. Y la protagoniza el señor Daniel Ortega, guerrillero que se había comprometido con esa promesa de la que les estoy hablando. La dictadura Ortega Murillo traiciona a Nicaragua entera, desde los acuerdos corporativos con el gran capital, asumidos a la espalda del pueblo. En este periodo se otorgan concesiones y lejos de traer el progreso, más bien han disminuido las condiciones de vida de la población. Se fue instalando una explotación laboral, se le dio cabida a esa explotación laboral, se han concesionado el territorio nacional a un modelo extractivista que explota y deja en miseria a nuestras comunidades. Por ejemplo, la famosa ley 800 y 840 concesiones canaleras que venden el territorio nicaragüense. El mundo entero sabe que Ortega Murillo ha reprimido al pueblo nicaragüense, como lo hizo Somoza. Los Ortega Murillo ejercen el poder impidiendo y desnaturalizando la institucionalidad. Recentralización absoluta en las que han traído. Han elevado los niveles a niveles de alta permisividad de la corrupción institucional. Han desarrollado un marco jurídico, un adefesio que les valida su barbarie. Un dato que a mí me causa
creo que es el mejor ejemplo de la autenticidad con que se instalan para gobernar. Es el simbolismo que utilizó la señora Murillo, hoy vicepresidenta, que impone la instalación de 134 figuras de hierro de 17 metros de altura cada uno, los árboles de la vida, las arbolatas o chayopalos, como lo nombra el pueblo, cuyo costo de elaboración, sin incluir mantenimiento ni vigilancia, está o rondaba en los 3.3 millones de dólares. Fondos que fueron manejados por fábricas y la empresa de vigilancia y la empresa de energía de la familia Ortega Murillo. ¿Esto es o no corrupción? Juzguen ustedes. En abril del 2018, los Ortega Murillo le ponen sello a su elevado incumplimiento a la promesa que se había hecho en la revolución. Traicionan a Nicaragua entera. Tienen sus manos llenas de sangre de más de 328 personas asesinadas, jóvenes en su gran mayoría. A ese dato se le suman más de 2.000 personas heridas, mutiladas y cantidad similar de personas que han sido presas políticas secuestradas de forma arbitraria y sometidas a grandes torturas en las mazmorras de las cárceles de Ortega Murillo. Y también han irrespetado totalmente a adultos mayores, han colocado en las exposiciones absolutas la situación ambiental de nuestro país, tienen concesionado una gran cantidad del territorio, como lo decía anteriormente. El FCLN, pero quiero insistir, Ortega Murillo, sacaron las armas de alto calibre, los Dragonov, disparándolos contra las humanidades de las juventudes, de niños como Alvarito Conrado, Sándor Dolmos, Taylor Lorillo, alcanzado por una bala, y dos niños como Matías Eliseo Velázquez Raude, de 4 meses, y Deiris Velázquez Raude, que de 3 años fueron quemados en la casa de un barrio llamado Carlos Mar, rodeada por la policía que les impidió su salida y que además impidieron y condenaron la posible asistencia de las personas del barrio, de organismos de derechos que se acercaron para poderlos asistir. Ortega Murillo dio la orden de ejecutar la operación limpieza, que fue un atentado contra los territorios que se oponían y se alzaron, demandando que este gobierno dimitiera, que ya no le era posible gobernar. La protesta de las y los estudiantes también fue castigada, persiguiéndolos, encarcelándoles, borrando registros académicos, les mal llamó minúsculos, chingastes, vandálicos, terroristas, golpistas, declarados delincuentes, tal como lo hizo Somoza con la juventud que se alzó en ese momento. ¿Cuál es la diferencia entonces? Ortega Murillo sacó a los organismos de derechos humanos que lograron documentar con los que son responsables de crímenes de lesa humanidad. Como si esto fuera poco en materia de atentar contra la población, debo agregar que este régimen también expuso a la población nicaragüense en el marco de la pandemia de la COVID-19, gestionando acciones de contagio, dedicando recursos a esas acciones de contagio en todo el país. Más de 34,000 personas fueron entre el 2020 y el 2021 fallecen. Es posible que esta cantidad pudo haber sido menor si hubiera habido vigilancia y hubiera habido incidencia en acciones públicas, que además el pueblo organizado de Nicaragua fue el que ayudó a que fueran, quizás pudo haber sido también mayor si no se hubiera asumido por el comité científico y por las ciudadanas y los ciudadanos esa medida que resguardaban de esta pandemia a la población nicaragüense. Hoy
podemos documentar también el cierre arbitrario, confiscaciones, allanamientos, persecución del liderazgo de sociedad civil de más de 3.400 organizaciones que han sido atacadas por el régimen porque estaban claros, y la tenía clara el régimen, que tenía que cancelar todo lo que pudiera organizar al pueblo para poder demandar la salida de este régimen. Ha seguido a periodistas, a comunicadores que con dignidad han realizado su trabajo y han también informado sobre las situaciones diversas que en estos 5 años se han documentado con mucha fuerza de toda esa agresión. No puedo dejar de mencionar el asesinato de Ángel Gaona, periodista en Bluefield, que el 21 de abril dio su sangre, ¿verdad? Y que se suma a las víctimas del régimen. Y hoy los datos económicos y también los datos de la migración, un segundo éxodo que vive el exilio nicaragüense. Más de 600.000 personas en el exilio, principalmente en el 2022 han salido 328.000 personas. Es fuertísimo para Nicaragua. Y sabemos que este exilio está siendo provocado obviamente por la situación sociopolítica, pero también por la agresión económica, que es responsabilidad también del régimen no encontrar alternativas, ni buscar alternativas que puedan beneficiar a la población. La lista de violaciones es larga y se suma la reciente agresión a 222 personas expresa política y 94 de ese liderazgo que está en distintos países, despojándolos al destierro, despojándoles de su patria, de su familia y de sus bienes. Todos en Nicaragua somos rehenes. Entera nuestra Nicaragua está en patio sol. Somos rehenes, somos presos del régimen. El orteguismo es un grupo de poder familiar, un clan, que ejerce un poder fáctico, que busca acuerdos con los distintos sectores con los que puede tener intereses económicos. Por eso digo que ha traicionado la promesa. Y a pesar de estos intentos de aniquilar, como lo decía Parajón, de aniquilarnos como sociedad organizada, como esta resistencia que ha dicho durante 5 años, basta. Basta, y también hemos hecho propuestas. Por ejemplo, en la articulación de movimientos sociales tenemos un plan de lucha de las 12 dignidades. 12 dignidades que se construyen desde esa posibilidad de tener una articulación. La salida del problema sociopolítico en Nicaragua solo está centrada cuando podamos ser capaces de articular esas voces del pueblo que demandan justicia, libertad, reducción de la pobreza, reducción del analfabetismo, reducción de la miseria y de la explotación laboral, que el gran capital establece como medida y sus índices macroeconómicos dicen que eso es desarrollo. Ortega y Murillo no es un partido de izquierda y se hace necesario que en América Latina y en el mundo se exija que Nicaragua sea libre. Nadie que se llame de izquierda puede defender a este régimen. Agradezco a la Alternativa Anticapitalista y a la Liga Internacional Socialista por facilitar acciones como esta que colaboran con la necesidad de denunciar a este régimen que en la historia de la humanidad ha manchado ese proyecto revolucionario que es devolverle a los pueblos la libertad de ser dignos y libres. Gracias por ello. Bueno, muchas gracias a vos, Lía, por tu exposición. Les cuento que se han seguido sumando participantes. Hay saludos desde Alajuela y en Costa Rica. Nos están siguiendo desde República Dominicana. Hay un saludo especial también de
de Patricia Orozco, que es periodista y luchadora, amiga también nicaragüense, el programa Agenda Propia, que nos ha ayudado mucho en la difusión de la Comisión Internacional cuando pudimos viajar. Hay saludos desde el Estado español, la sección de la LIS de ese país, Socialismo y Libertad, Sol. Rebeca Lara también, compañera centroamericana, agradece, así que, y felicita. Diana, que incorpora también comentarios importantes en apoyo a las exposiciones. Bueno, insisto con que pueden también hacer preguntas o algunas consideraciones para los panelistas, así pueden recoger sobre el final en la ronda de cierre por el chat del Facebook. Así que bueno, para seguir, ahora le vamos a pedir a María José Lechado. Ella es también migrante nicaragüense, una joven luchadora y militante del Partido Revolucionario de las y los Trabajadores de Costa Rica, que nos dirija la palabra. A ver si estás, María José. Sí, buenas tardes, compañeros y compañeras. Les saluda María José Lechado, como decía Mariano Rosa. Soy exiliada en este país costarricense, hermano de Nicaragua, que nos ha dado la mano a todos los nicaragüenses que han salido de nuestro país. Y soy militante del Partido Revolucionario de las y de los Trabajadores PRT en Costa Rica, que también me siento muy orgullosa que no ha brindado la mano a todos los nicaragüenses exiliados de saber cómo está y darnos a conocer la situación o la problemática que se ve en nuestro país. Y como todos sabemos, compañeros, que el principal problema en Nicaragua es que nunca ha habido una revolución social. Hubo una revolución política y se impulsó a la dictadura, a la dinastía de los Somoza, pero no se instauró realmente el gobierno de trabajadores, campesinos y sectores populares. Desde el inicio las cosas venían mal. La cúpula sandinista, en lugar de expropiar a la burguesía en general, se dedicó a darle concesiones a los bancos quebrados, se les dio bonos y certificados a la finca que tenían alta producción, se les ponían gratis el transporte para sacar el producto, para movilizar la mano de obra, y hacían llamado a la juventud para que participara en la recolección de café o en la zafra, que le llamaban en aquel entonces la corta de cañas. Pero la burguesía lo que hacía era sacar la plata de la ganancia de Nicaragua y descapitalizar las producciones. Un buen ejemplo de esos, del ingenio de Chinandega, San Antonio, propiedad de los Pelas. Cuando por fin la cúpula sandinista fue a expropiar la finca, era pura chatarra para quedar bien con Estados Unidos. La cúpula sandinista asumió puntualmente el pago de la deuda externa, mientras tanto el gobierno gringo organizaba y financiaba la compra por debajo de la mesa. Es triste recordar todo esto, las historias que ha quedado atrás y que hoy en día los jóvenes o personas que vivieron en esa época, que no ven la realidad o la situación que pasó en ese momento, tal vez por la represión política que está hoy en mi país, por el gobierno. Entonces, para contener, digamos, a las masas y a los sectores populares, la cúpula sandinista otorga concesiones importantes, la creación de un sistema único de salud, en donde tantos contribuyentes como no contribuyentes tenían igualmente acceso a la salud, sistema que se mantiene aún hoy en día, aunque debilitados, comedores con alimentación subsidias en los centros de trabajos y en centros de atención infantil en los barrios populares.
una legislación laboral progresiva y una gigantesca campaña de alfabetización en la que participaron voluntaria toda América Latina. Me acuerdo tiempos atrás cuando comenzó la alfabetización de personas que no sabían ni leer ni escribir. Yo fui una de las alfabetizadoras que anduvimos alfabetizando a personas que no sabían leer. Y sin embargo, el sabotaje de la burguesía, el peso de la contención, de la contra y los errores cometidos por la dirección sandinista, como no llevar adelante en realidad una verdadera reforma agraria, fue aumentando el descontento popular y la contra se fue nutriendo con sectores campesinos e indígenas de la zona atlántica. El servicio militar era obligatorio y la muerte de muchas y muchos jóvenes provocó éxodos masivos hacia Costa Rica y otros países. La prolongación de la guerra se somete a los sectores populares o enormes privaciones y vuelve a la cuestión económica cada vez más insostenible. Es duro saber todo lo que ha pasado en mi país. Es duro saber cómo hermanos nicaragüenses se han venido a refugiarse, no solo en Costa Rica, sino que en otros países. Pero le damos gracias a Dios porque no han abierto las manos en los diferentes países, no han ayudado asociaciones. Y es triste saber la realidad de lo que está pasando en Nicaragua. Bueno, la capitulación final de la cúpula sandinista ocurre cuando firman el acuerdo de Esquipula en 1987, acuerdo que cierra la ola de ascenso en Centroamérica y sepulta la posibilidad de una revolución en El Salvador. En realidad, la cúpula sandinista nunca trabajó para extender la revolución al resto de los países centroamericanos. No hay apoyo real a los procesos revolucionarios de los países vecinos. En lugar de promover los procesos revolucionarios en Centroamérica, trataron de apaciguar las aguas argumentando el peligro de una invasión o de una represión de Estados Unidos, cuando ya los gringos estaban ejecutando su plan en la invasión de Estados Unidos. Es una prueba más de que la revolución no se puede hacer y conservar en un solo país. Y por eso la perspectiva debe ser siempre la del internacionalismo, que es el único camino seguro hacia la revolución proletaria de todas las clases trabajadoras, de todos los pueblos campesinos, de las masas sociales. Después de la cúpula sandinista se fue aburguesando cada vez más. Se convirtieron rápidamente en otra fracción burguesa. Se repartieron lo que quedaban y se dedicaron a enriquecerse en costa del hambre del pueblo trabajador, utilizando el aparato que no para acercar a la burguesía, sino que debería ser un gobierno realmente revolucionario, sino para favorecer sus propios intereses. Sin embargo, lo que queremos resaltar desde aquí, de Costa Rica, como revolucionaria que soy en el Partido de la Clase Trabajadora, es que lo que pasa que en el 2018, que es lo que me duele más por mis paisanos, mis hermanos nicaragüenses, no es una deriva autoritaria de Ortega y Murillo. Eso ya venía mal desde antes. Y la cúpula sandinista estuvo conteniendo siempre a la clase obrera de forma autoritaria para garantizar los acuerdos con la burguesía, oposición o favorecerse a sus intereses, así como expulsaron
a la brigada de Simón Bolívar en 1979, donde yo recuerdo, reprimieron a la juventud y a los sectores populares que se levantaron en el 2018. Todos los jóvenes cuando salieron a la calle, cuando estaban defendiendo los derechos. Pero lo más importante ahora es qué hacer, compañeros. Como decía Lenin, en este momento, a 5 años de la insurrección de abril, necesitamos reflexionar sobre lo que está ocurriendo en el mundo y en nuestra región. Es triste ver la represión política, la represión orteguista que hay en Nicaragua. Y lo que más duele es saber que nos estamos enfrentando a una terrible crisis económica mundial que está provocando una terrible oleada de movilizaciones en todo el mundo. En Costa Rica parecía que no pasaba nada. Y ya ven, en menos de un mes el país ha tenido muchas movilizaciones. He participado en muchas movilizaciones ahorita, como la lucha por una vivienda de los pobres, de lo que está pasando aquí en Costa Rica. Hay muchas protestas, bloqueos de los policías, grupos organizados, sociales, troquistas. Y no podemos descartar que a pesar de la represión y el control político, grupos organizados se empiecen a movilizar en Nicaragua contra la dictadura. Y debemos estar listos para apoyar esos procesos de lucha. Y vamos para adelante, compañeros, porque yo siempre diré, estoy presente para lo que sea. Y aquí estamos para luchar. Y agradezco a la LIS, a la MTC, a Mariano Rosa y a los compañeros diputados que vinieron la vez pasada a la caravana, que se sometieron de enfrentar, de visitar a Nicaragua, de ir a ver cómo estaban los presos políticos. Para el gobierno fue un golpe de Estado, un doble golpe de Estado, porque él siempre ha querido manejar a Nicaragua como a la manera que él quiere. Ahí en Nicaragua no se puede hacer una lucha, no se puede hacer una movilización, porque nos sometemos a morir. Es prohibido hacer movilizaciones en Nicaragua. Y es triste ver la realidad, cómo el gobierno obtenga el poder de sí mismo y decidir por el pueblo nicaragüense. Pero aquí estamos siempre adelante. Desde Costa Rica decimos presente los nicaragüenses. Desde el Partido Revolucionario de las y de los trabajadores, siempre vamos a estar presentes a toda lucha que sean por nuestros hermanos nicaragüenses. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, María José, compañera migrante nica, militante del PRT de Costa Rica. Bueno, el chat sigue multiplicando saludos, felicitaciones por la iniciativa, desde distintos lugares de Latinoamérica, otra vez de Brasil, pero también de Costa Rica, de Paraguay, de distintos lugares de Argentina. Así que se está siguiendo con mucha avidez el encuentro y el debate. Para cerrar esta primera ronda de exposiciones, entonces, ahora le vamos a pasar el turno a Mohamed Pacheco, es estudiante exiliado nicaragüense, es militante de Alternativa Anticapitalista y de la LIS, que va a ser el compañero que va a redondear este primer tramo de exposiciones del foro. Adelante, Mohamed. Gracias, Mariano. La verdad que quería compartir antes de la intervención que, bueno, escuchando a Yader, a Yudeli, a María José, se me eriza la piel.
porque escucharnos, sabernos luchadores, sabernos pueblo, nada, es muy hermoso, ¿no? En los momentos tan difíciles que vivimos, especialmente desde el exilio, ¿no? Y claro que todo el pueblo de Nicaragua que sigue sufriendo dentro, ¿no? Creo que también acá el sabernos que es necesario, ¿no? Para las tareas que asumimos. Me parece importante para comenzar la intervención remarcar que el objetivo que nos hemos planteado acá entre los panelistas cuando comenzamos a trabajar en este espacio para traerlos acá a todos los compañeros y compañeras que nos están siguiendo es que estamos cumpliendo, ¿no? Estamos cumpliendo con un trabajo de hormiga, trabajo honesto, muy importante, y que avanza a paso firme. Porque reconocemos dentro de la perspectiva de la unidad las necesidades inmediatas y a futuro que debemos solventar como pueblo trabajador nicaragüense, como juventud, como mujeres, como disidencias, y nada, que conectando cada objetivo parcial en un marco de mayor profundidad, ¿no? Un marco que se plantea reconstruir las bases de una sociedad nicaragüense y que, como lo dice nuestro programa, lo dice nuestro nombre, Alternativa Anticapitalista, que dicho sea de paso y no fue, no era objetivo de este espacio, pero terminó siendo así. Estamos cumpliendo 3 años hoy exactamente de haber salido, de habernos conformado como agrupación política, como un proyecto de la Liga Internacional Socialista, de los compañeros que participaron del Congreso Fundacional de la LIS en 2019 en Barcelona. Creo que lo decía un poco Yader, en realidad los 3 compañeros y compañeras que me antecedieron, hablando un poco sobre la perspectiva de nuestras propias experiencias, de forma histórica también, de lo que ha sido los procesos políticos, sociales en Nicaragua, con el Frente Sandinista como un agente importante a analizar para poder entender entonces la ruta, como nos planteamos en este espacio, la ruta que debemos de seguir, construir el camino que debemos transitar para poder revertir todos los daños que ha causado. Lo decíamos un poco al pasar, Nicaragua y Centroamérica en su conjunto, principalmente porque somos una sola patria, porque hemos sido divididos artificialmente. Sufrimos muy de cerca situaciones muy similares y específicamente por intereses de un mismo sector. Familias enriquecidas a costa de la explotación de la mano de obra, un sector internacional, imperialista, estadounidense, que de la conformación de Centroamérica se ha servido para el aprovechamiento y la explotación de nuestra mano de obra y nuestros territorios también. En el 79, lo decía Yudeli, que nada, yo crecí con palabras muy similares a las que ella marcaba, toda la esperanza que significó la revolución y la insurrección popular en Nicaragua, ¿no? Pero que estaba enmarcada también en todo un proceso de insurrecciones, de organización en contra de esta misma explotación que vivía el pueblo nicaragüense en toda Centroamérica. Y que al mismo tiempo en el cono sur se estaban profundizando esa explotación a través de dictaduras, ¿no? Principalmente acá en Argentina, donde yo estoy exiliado, la dictadura
totalmente violenta que se había asentado gracias a la injerencia imperialista de Estados Unidos y que nosotros sufríamos de forma muy similar con los Somoza, ¿no? En Nicaragua. Como lo decía Yudeli, la revolución popular tuvo, digamos, gigantescas expectativas, digamos, masivas, ¿no? Como la gente se sumaba a las calles. Yo recuerdo la foto de la Plaza de la Revolución repleta, nunca la volvimos a ver así, y yo creo que es porque específicamente el pueblo nicaragüense se fue desilusionando con ese proyecto en perspectiva o en específico con esa dirección que copó ese proyecto y que lo llevó hacia atrás. Decir que Nicaragua tenía todo por ganar, los trabajadores, campesinos y juventudes que derrocaron a Somoza a través de la lucha heroica, ¿no? Que defendieron el sueño de una Nicaragua libre para todos. El mayor responsable, lo reconocemos acá entre todos, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, ¿no? Principalmente por la política que tuvo de contención y de conciliación con quienes se decían ser antisomocistas, pero las contradicciones que tenían con Somoza eran específicos porque tenían conflictos entre sus negocios, los negocios que compartían. No era porque estuviesen del lado del pueblo, era porque estaban siendo relegados por Somoza para la explotación de ese pueblo. Y no podía ser posible que una dirección que se dijese revolucionaria y que fuese levantada, que no era nada sin todo el pueblo trabajador organizado, pactara y conciliara con ese sector de la burguesía, quienes nos explotaban, nos explotan, nos siguen explotando. Y principalmente no es coincidencia esa política porque es una línea que fue bajada y no solo en Nicaragua, en distintas partes de Latinoamérica donde hubieron focos revolucionarios. Una línea política que fue bajada desde la URSS, desde ese aparato enorme y contrarrevolucionario para la clase trabajadora que significó el estalinismo, y su emisario, Fidel, el PC cubano, y a través de toda su influencia que tuvo durante y después del proceso de la revolución. Así, el servicio de esa línea, podemos marcar que se impuso un régimen al interior del Frente Sandinista también y al interior del país, que de forma monolítica se erigió y cercenó toda apertura democrática para que se pudiese discutir desde las bases, ¿no? Por eso la represión a las tendencias internacionalistas que le criticaban desde un inicio, desde la hora cero, como la Brigada Simón Bolívar, que decía María José, a los trabajadores sindicalizados de forma independiente, que estaban en contra y que criticaban esa política de conciliación, incluso a la juventud sandinista, o a la juventud que en ese momento integraba a la juventud sandinista, que recientemente se estaba organizando, provocando, como le decía al inicio, las primeras desilusiones y el abandono de sus filas. Especialmente yo me acuerdo, y lo decía a un inicio, lo que decía Yudeli, mi padre viene de esa desilusión, ¿no? Por eso conozco tan de cerca esas experiencias. Y también nuestra corriente, la corriente internacionalista a la que adhiere el MST de Argentina, y en la que nosotros nos hemos formado
también la corriente internacionalista morenista, y de la que vienen los compañeros del PRT de Costa Rica. Decir esto me parecía clave para el análisis, para entender las limitaciones del Frente Sandinista, de la revolución que encabezó desde su génesis, la conducción y el programa que el Frente Sandinista llevó adelante. Cuando hablamos nosotros de retroceso, es central ligar que desde lo social, con el vacío del programa político, que diera una salida clara, independiente, a los problemas económicos que sufría nuestro pueblo y que desgraciadamente hoy sigue sufriendo, ¿no? El retroceso económico, principalmente basado en que los motores de la economía, lo decía muy claro María José, quedó en manos de la burguesía, ¿no? Nosotros, los socialistas, planteamos que la economía debe planificarse democráticamente con la participación de las y los trabajadores, los campesinos y el pueblo, ¿no? Que somos quienes producimos. Para que tenga bajo su control, entonces, estos principales motores de la economía se produzca en base a las necesidades reales de nuestra población. Y lo que hizo el Frente Sandinista fue todo lo contrario, ¿no? Yo lo decía, desde el inicio pactó con la burguesía y no tuvo vergüenza en hacer llamados internacionales desde Ortega en el 79, cuando decía que convocaba a Estados Unidos a seguir profundizando los negocios y los intercambios comerciales que habían con Nicaragua. También lo decía María José, mencionaba el caso del Ingenio San Antonio, que es un caso muy emblemático porque cuando nosotros hablamos de la revolución en Nicaragua, también nos trae a recuerdo el tema de la reforma agraria, ¿no? Y el caso del Ingenio San Antonio es muy específico para poder entender cómo esa reforma agraria nunca llegó al pueblo. Y lo poco, muy poco que avanzó fue gracias a que el pueblo organizado, por esa rabia que logró derrocar a la dictadura, provocó que el Frente Sandinista diera algunas concesiones que muy poco tiempo después dieron marcha atrás y el Ingenio San Antonio volvió a ser lo que era antes con la dictadura de Somoza y como lo conocemos hoy, ¿no? Una empresa al servicio de la explotación de trabajadores en las zafras, una empresa que pone en peligro no solo la vida de las y los trabajadores que de sol a sol trabajan cortando caña, sino también de todo el pueblo, los alrededores en Chinandega, ¿no? Acá veo a Marilis, está presente, una compañera de Chinandega que no me va a dejar mentir acerca de cómo el Ingenio San Antonio ha profundizado esta dinámica de explotación y dependencia al monocultivo de la caña de azúcar, ¿no? Por otro lado, la apertura que significó la apertura a las empresas transnacionales que significó esta línea del Frente Sandinista, dejó totalmente desarmada, desorganizada, le cercenó todo espacio a la clase trabajadora para poder valerse por sí misma y lograr su emancipación, ¿no? Algunos estudiosos de la época ya marcaban toda esta política como una traición a la revolución. Y los números lo decían por sí solos, ¿no? Digamos, el 60% del PBI había quedado en manos de la burguesía, ¿no? En manos de la oligarquía criolla, en manos de las empresas nacionales y transnacionales que explotaban a los trabajadores.
lo que venía significando hasta por encima del 80% de la producción agropecuaria, más del 70% de la manufacturera, y así, etcétera, etcétera, ¿no? Y otro punto muy importante, y como si fuera poco, lo dijo al pasar Yudelis y María José, los agravios que tuvo el avance sobre las poblaciones indígenas, especialmente en la Mosquitia, ¿no? En el Caribe nicaragüense, con la Cruzada Nacional de Alfabetización, que nosotros reivindicamos todo el impulso revolucionario que tuvo la juventud para acompañar esa causa, ese movimiento justo, para llevar el conocimiento a personas que no lo tenían, pero que por el Frente Sandinista, por la dirección del Estado, fue aprovechada para sentar las bases de un extractivismo que no había llegado a la región o no se había profundizado hasta ese momento. El intento de aniquilar los idiomas y sus epistemes, imponiendo el castellano, ¿no? El español. Y los desplazamientos forzados que comenzaron en esa época. Nosotros por eso creemos, desde esta perspectiva, que la revolución tiene que ser internacionalista. Lo decía la influencia que tuvo el PC cubano para no llevar adelante la revolución en Nicaragua, para que no se avanzara sobre las fronteras y poder llevar la solidaridad a la revolución en El Salvador, los procesos que se estaban iniciando en Guatemala, los procesos en Costa Rica también. Y es que los socialistas reconocemos que el capitalismo y sus instituciones son un sistema internacional de alcance global y por tanto para responder y organizar la revolución a ese mismo nivel. Y el estalinismo sostuvo que era posible construir el socialismo en un solo país, un grave error que se demostró con amplia experiencia de que lo que no avanza retrocede. No somos una isla y las relaciones como sociedad global cada vez tienden más a profundizarse y por tal razón la revolución debe acompañarse de la solidaridad de las luchas a su alrededor, para así también tener una idea más clara sobre las maniobras internacionales de quienes nos quieren seguir explotando bajo este sistema, propiciando así la expansión de la revolución por todo el mundo, ¿no? Vemos ahora casos como Perú, vimos Chile en los últimos años, Colombia, Ecuador, Bolivia, Costa Rica, lo decía María José, Panamá en los últimos meses del año pasado, la clase obrera en Francia, cómo se ha levantado contra las medidas de Macron, medidas muy parecidas a las que Ortega quiso imponer en 2018. Planteando la vuelta del FSLN al poder como una expresión de una burguesía emergente después de haber conciliado y haberse enriquecido a base de esta explotación del pueblo que desorganizó. Mientras se fueron creando pactos dentro del marco institucional, aprovechando las ambiciones de sectores liberales y la corrupción inherente al mismo sistema capitalista y limando asperezas también con la cúpula eclesiástica que tenía cola que le pisaran, el FSLN con un Ortega consolidando a Murillo también dentro del espacio político, preparó la vuelta al poder con un país en crisis económica, al que respondieron con una política de neoliberalismo, repartiendo migajas también entre sus adeptos y profundizando la dinámica de explotación de la mano de obra barata y entregando nuestros territorios a las transnacionales. Lo decía muy específicamente Yudelis y bueno, creo que está muy bien explicado cómo dependemos, cómo la política de Ortega depende muy estrechamente del extractivismo y de la explotación a través de las transnacionales, ¿no? Al servicio de un poder económico que no es el propio de nuestro pueblo, sino de un imperialismo ahora
Estados Unidos, Rusia y China también, ¿no? Y el 2018, ya para ir cerrando, una explosión masiva para nosotros de todo el pueblo que estaba harto, que estábamos hartos, seguimos hartos de esta misma dinámica, ¿no? Y por la cual Ortega respondió con una política de tierra arrasada, ¿no? Directamente de represión dirigida posteriormente, y Yader es, digamos, testigo y es vocero de toda esa represión, ¿no? Creo, pero para nosotros esa experiencia en 2018 como jóvenes, como participantes activos, activistas que tomamos las universidades y mantuvimos durante 5 meses las movilizaciones en Nicaragua, hay dos principales conclusiones. Y es que efectivamente la rabia del pueblo, que ha venido siendo contenida por todos estos espacios políticos, por el Frente Sandinista por un lado, por los sectores empresariales que también llamaban y llaman a diálogo, esa rabia está y tiene la fuerza suficiente como para dar vuelta a todo. Por otro lado, no teníamos una organización preparada con la suficiente anticipación que pudiese responder y pudiese diferenciar el diálogo que necesitábamos, ¿no? Y que seguimos necesitando, que es el diálogo entre nosotros, en que tenemos acuerdos en la perspectiva del proyecto que queremos, que necesitamos para Nicaragua. Y es esta organización entonces la que nosotros nos planteamos armar políticamente cuando nos hacemos la pregunta, ¿cuál es la ruta para Nicaragua, no? Porque todo esto que yo venía mencionando y lo dijeron los compañeros y compañeras anteriormente, es la síntesis de los acuerdos que tenemos para pensar y construir esta alternativa para la Nicaragua que necesitamos, ¿no? Partiendo de la solidaridad, como lo decía Yader, con tareas concretas, la unidad en acción, como la unidad en acción que llevamos adelante con la campaña por la libertad y por la vida y libertad de los compañeros y compañeras presos políticos, que debemos seguir, y nosotros votamos en el último congreso de la LIS, seguir levantando, porque todavía hay compañeros y compañeras presas políticas. En los últimos días hubieron 12 personas apresadas en el marco de la conmemoración de la rebelión de abril. Todavía no sabemos qué es de todas estas personas, si van a ser trasladadas o no al sistema penitenciario, pero nosotros necesitamos seguir impulsando esta unidad en el marco de seguir profundizando estos acuerdos y construir esta alternativa que nosotros nos planteamos como una estrategia, una herramienta anticapitalista, socialista, con democracia para Nicaragua, con una perspectiva para Centroamérica, acompañándonos y acuerpándonos desde la solidaridad de la juventud y los trabajadores. Eso. Muchas gracias. Gracias, Mohamed. Bueno, para cerrar, yo les quería transmitir a los panelistas algunos comentarios y preguntas para que incorporen en su cierre de algunos minutos. Ha habido, insisto, muchos saludos, muchas felicitaciones, mucho agradecimiento. Se ha tomado nota de las exposiciones, de los testimonios, así que en ese sentido la actividad fue seguida con mucho interés. En primer lugar, hay una pregunta para Yader. A Yader le preguntan si puede comentar en su cierre el rol de la Iglesia
de la Iglesia Católica, de la cúpula, ¿no? Dice específicamente de la cúpula de la Iglesia Católica, tanto en la rebelión del 2018 como con posterioridad. Eh, Así que adelante, Yader, con tu cierre y bueno, si podés responder esta pregunta que nos hicieron. Ok. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Ok. El rol de la Iglesia Católica, recordemos primeramente que Nicaragua es un país de mayorías cristianas, hablando de todas las denominaciones, ¿verdad? Cristianas, ¿verdad? Más allá del catolicismo, ¿cierto? Ahora, el rol de la Iglesia Católica fue fundamental en el tema de buscar una alternativa en su momento del diálogo en plena crisis del 2018 para poder acuartelar a la guardia orteguista y llevar hacia un camino de que ya no siguieran más muerte. Yo le decía a alguien, perder a un hermano, como es mi caso, como el asesinato de mi hermano por un francotirador, que evidencia el miedo es de la persona violenta, y en este caso Ortega es el violento, Ortega es el que tiene miedo a perder el poder porque sabe que sobre sus hombros hay crímenes de lesa humanidad. Entonces el rol de la iglesia fue relevante para buscarle una salida alternativa a esta situación de parar a tantos asesinatos y seguir engrosando las filas de chicos asesinados. Entonces, la iglesia yo creo que ha venido resistiendo. Vemos como nunca la persecución religiosa. Yo creo que en los últimos 50 años no se ha visto una persecución religiosa en Nicaragua tan feroz como la de hoy. Vemos en su primer momento a Silvio Báez, que tuvo que salir por un tema de seguridad, y hoy vemos a otro obispo como Rolando Álvarez, desde mi persona, como defensor de derechos humanos, como defensor y buscador de la justicia, ¿verdad? Y como miembro de AMA, nos solidarizamos plenamente con el tema de Monseñor Rolando Álvarez, del cual está injustamente encarcelado. Entonces podemos ver que la persecución ha venido desde los espacios como las compañeras feministas, a la disidencia sexual y hoy de una manera feroz a la Iglesia Católica. Fue un punto relevante. Yo creo que hoy por hoy la Iglesia está siendo perseguida y en algún momento llegará a tener tal vez alguna otra participación, pero eso me hace decirle de que a mi persona como agente de cambio y como una responsabilidad social que yo tengo para con la memoria de mi hermano y para con la sociedad en general y para mi generación, las generaciones futuras, es que yo le doy gracias a la vida que a pesar de que Ortega me asesinó a un hermano, me ha tenido preso en unas ocasiones, yo primeramente me siento muy tranquilo y muy libre que no les guardo odio, porque mi persona no les guarda odio a los Ortega Murillo, gracias a la vida, gracias a la formación de mis papás y que Nicaragua no puede tener odio para que no se siga polarizando. Aquí nos necesitamos todos y yo le hago un llamado a los líderes. Como bien decía Mohamed, no existía algo organizado para que Ortega nos diga golpista. Los liderazgos que salieron fueron liderazgos emergentes, de hecho pensados desde la iglesia en algún momento cuando se ve el diálogo, que eso tuvo obviamente un tema de resquemor porque quién los avaló. Pero bueno, hoy por hoy se les hace el llamado a los liderazgos de que en este sentido, que aunque nosotros no fuimos consultados para ser expulsados, porque nadie quiso dejar su país, y rescato la imagen de Dora María Telles, que cuando yo la vi en el avión y escuchamos cómo despegaba ese avión, con mucha nostalgia y convicción a la vez, veía cómo abandonábamos tierra nicaragüense, con mucha nostalgia, pero con mucha convicción de que ella estaba del lado correcto de la historia. Entonces yo quiero terminar esta parte, así como tuvo relevancia la iglesia en su momento y hoy sigue siendo perseguida,
hacerles un llamado a todos los que hemos tenido un liderazgo político, social, de derechos humanos en esto. Nos debemos a un proyecto popular. Esto no hubiese sido posible porque venimos haciendo activismo desde antes del 2018 sin el respaldo popular. Y este es un proyecto popular, hacia la democracia, hacia la libertad, hacia la justicia social. Y yo creo que por ahí andamos. Nos debemos a un solo proyecto popular. Gracias, Yader, por tu cierre. Bueno, hay otras preguntas. Yo le quería pedir a Lía si como parte de su cierre podía, por un lado, responder una pregunta que es que, bueno, ¿cómo se vive la militancia y la vida en el exilio? Y en segundo lugar, bueno, ¿qué tareas ve para lo que se viene en la lucha bueno, por la libertad de los presos, contra la dictadura en Nicaragua? Si podía recoger eso en su cierre a partir de comentarios que hubo en el chat. Sí, bueno, es difícil, ¿no? Vivir desde el exilio, resistir. eh, eh, tener en cuenta que tenemos todos los días, ¿verdad? Que reinventarnos, inventarnos, consolidar nuestras posturas, dialogar entre nosotras y nosotros, denunciar con la diligencia y la pertinencia que requiere el constante ataque del régimen. Estas últimas semanas han sido complejas en la medida que nos enteramos que siguen llevándose detenidos, secuestrados a personas religiosas, líderes territoriales, porque saben que levantaron la bandera, porque saben que están en ese porcentaje elevado de la población nicaragüense que ya no quiere dictadura. Entonces, es constante esa agresión y por tanto también nos establece a nosotros como personas en el exilio una situación compleja, ¿no? Tenemos retos en el exilio, o sea, el diálogo, la unidad entre nosotros, esos son retos y desafíos muy fuertes. Sin embargo, habemos quienes creemos que hay que apostar ya definitivamente a enfrentarnos al régimen desde posiciones más dialogadas, colectivas, ponernos de acuerdo en los mínimos. Sacar al régimen supone la unidad del pueblo nicaragüense y el pueblo adentro ha demostrado tener firmeza cuando le cerró la puerta en el 2021 y les dijo no vamos a participar del fraude, de esas elecciones fraudulentas y pues nos estará tocando a la gente fuera también seguir constantes en esa denuncia. Se van a dar situaciones que van a permitir que tanto adentro como afuera se aprovechen circunstancias y momentos claves para el derrocamiento del régimen. Creo que por ahí no está fácil. Día a día también hay un desgaste, obviamente. Cada día que pasa sabemos que el régimen insiste, como decía Mohamed, y creo que Parajón, por quedarse, pero no hay no hay mal que dure 100 años ni pueblo que lo resista, o sea que definitivamente hay también que evidenciar que adentro hay un desgaste, dentro de las filas del frente hay un desgaste, también han expuesto a la cantidad de empleados públicos. Hoy celebramos que ayer hubo una protesta en las comunidades indígenas con todo este tema del saneamiento.
O sea, las violaciones de los derechos humanos constantes del régimen están también colocando la resistencia y elevan la resistencia del pueblo. Y pues de la cual somos parte tanto adentro como afuera. Y no vamos a desistir, pues, porque Nicaragua vale la pena. Nicaragua para el mundo vale la pena y eso pasa por el hecho de que estructuremos. Creo que hay mucha letra escrita, yo ahí compartí el plan de lucha de las dignidades con ustedes. Sé que hay otras propuestas como de la unidad de azul y blanco, el espacio de diálogo ha construido también un plan de nación. Hay mucha letra escrita de lo que se quiere. Lo que hace falta obviamente es que Daniel Ortega salga del poder. Y para eso también tenemos que estructurar una estrategia y agradezco la alianza que nos permite, ¿verdad?, esta denuncia internacional, el apoyo que se ha tenido de parte de organizaciones como la LI, como Alternativa Anticapitalista, porque nos permite dialogar con un sector importante de la izquierda en el mundo, que, como decía yo en mi primera intervención, no se puede respaldar a un régimen como el de Ortega, asesino que ha cometido crímenes de lesa humanidad, y quien se llame de izquierda tiene que realmente estar de este lado de la historia, del lado del pueblo, que hemos denunciado constantemente las violaciones del régimen. Gracias, gracias Lía por tu cierre. Ahora vamos con María José Lechado del PRT de Costa Rica. María José, para tu cierre, yo te quería pedir si podías contar en pocos minutos, bueno, una síntesis de la lucha que están llevando adelante en defensa de la vivienda y por la tierra en Costa Rica, conscientes de que hay una parte grande de migración nicaragüense económica que es parte de esa pelea organizada con el PRT y con un bloque de vivienda muy, muy amplio. Si podías también incorporar en tu cierre, bueno, una síntesis de esa pelea que es muy actual y que hace a la lucha por derechos en el exilio también, ¿no? Sí, buenas tardes, de vuelta, compañeros. Sí, como años atrás ha sido muy difícil, desde el 2018, podemos decirle así, desde que yo entré a Costa Rica, un mes después de lo sucedido en mi país, pedí exilio político acá, me lo dieron, no me lo negaron. En ese entonces, a pesar que yo no estuve, ¿verdad?, toda la terrible masacre que hubo dentro de Nicaragua, y me sometí a la revolución socialista, formarme, tener una formación muy buena, política, truquista, dentro del Partido Revolucionario, dentro del partido del PRT, de saber cómo iniciar con un grupo de migrantes. Y ha sido muy difícil la tarea, digo así, muy difícil porque no es fácil ser exiliado, ser refugiado dentro de un país que uno no es nacionalizado, porque a veces hasta las mismas personas, cuando defender de un derecho, cuando andas protestando el derecho, ya como la lucha que hemos venido haciendo de años atrás, de las luchas de vivienda, nos ven raros y todo, ¿verdad? Y nos llaman que somos una organización sin qué hacer, pero de eso se trata, de llamar la atención, de eso se trata, seguir luchando, aunque no está en nuestro, aunque uno no está en el país donde corresponde. Sí, últimamente ha habido muchas movilizaciones para un bono de vivienda y no solo para el nicaragüense. Recalco de que la lucha que hemos venido dando junto con el PRT
es también para los costarricenses, para los residentes que son nicaragüenses y que han tenido años de vivir acá, y para los exiliados que últimamente en la Contraloría un sala cuartazo se ganó por una venezolana que era emigrante y le negaron un bono de vivienda. Y es muy importante hacerle mención, de que hemos venido batallando no solo con los nicaragüenses exiliados, sino por las familias de extrema pobreza de otros países, y de saber cómo está a nivel mundial la crisis económica. Hemos batallado últimamente muchas movilizaciones junto con el bloque de vivienda, de salir a la calle, alzar la voz, de que nos escuchen, de que durante este proceso en la lucha o fortalecer, digamos, organizaciones que todavía no están organizadas para defender un bono de vivienda, ha sido una tarea muy dura. Y vamos con paso firme, porque las puertas se abren si uno alza la voz en la calle, no quedarse callado, ¿verdad? Y ahorita hemos venido avanzando con toda la población nicaragüense, ¿no? En este caso, nosotros manejamos grupos nicaragüenses dentro de precarios, luchando por vivienda digna, luchando de que se han venido desde Nicaragua a pelear, a trabajar, a luchar, que han sido mujeres explotadas en los trabajos, y que han sido mujeres que no han tenido un trabajo que las fortalezca, que puedan sobrevivir dentro no solo de Costa Rica, sino de diferentes países. Creemos que es muy importante recuperar la perspectiva regional, construir una organización revolucionaria regional que colabore con el proceso revolucionario en toda la región, de la mano con la LIS, pero que pueda llevarle al pulso a los procesos centroamericanos. Porque la experiencia histórica nos demuestra que lo que ocurre en un país de Centroamérica repercute rápidamente en los otros por las historias común, por la cercanía cultural y por la gran cantidad de población migrante que hay en nuestros países, hermanas y hermanos centroamericanos. Y de veras que sí, compañeros, una de las tareas urgentes que hoy en día ocupamos, y lo digo a nivel mundial, no solo a nivel nacional, que debemos fortalecer la organización de la población migrante nicaragüense en Costa Rica, en otros países también. Pero para hacer ese trabajo necesitamos apoyo. El PRT necesita apoyo acá en Costa Rica en esa tarea. ¿Por qué? Porque es complejo y estamos convencidos y convencidas que en el PRT, que si trabajamos juntos y de manera coordinada, como lo hicimos con el trabajo de la caravana de la Comisión por la Libertad de las y de los presos políticos, que fue un éxito, que cosecharemos más triunfo. ¿Por qué digo esto? Porque da tristeza de ver a hermanos nicaragüenses, hermanas nicaragüenses, de que sufren en otros países, que no todos corren con la misma suerte, que no todos tienen un trabajo y que no todos tienen la misma fortaleza, no tienen la misma fuerza de vivir en una crisis que a nivel mundial
está afectando a muchos, no solo al nicaragüense, sino que a todos los países internacionales. Y hay posibilidad, digamos, de que se genere una tercera vía, porque nosotros estamos en contra de la dictadura de Ortega Murillo, pero estamos también en contra de la burguesía opositora que clama por una intervención de Estados Unidos. Y lo peor que podría pasar a Nicaragua es una intervención gringa. Dios libre, ¿verdad? Estaríamos entonces como en Ucrania. Seríamos un país invadido por un ejército imperialista. Necesitamos en Nicaragua una corriente revolucionaria que enfrente a la dictadura, pero no para colocar otros burgueses, sino que para hacer trabajo que no se hizo bien en la revolución del 79. Construir realmente un gobierno de trabajadores, campesinos y del pueblo organizado, lo cual implica enfrentarse a toda la burguesía, no solo a una parte, compañeros. Y hay que discutir de manera colectiva con todas las organizaciones que estén dispuestas a enfrentar al régimen un programa de lucha. Pero por supuesto que si todos luchamos para este proceso revolucionario que pasó en el 79, el apoyo externo será fundamental en la lucha contra la actual dictadura. Y necesitamos fortalecer una organización centroamericana revolucionaria, porque toda Centroamérica somos un mismo pueblo dividido artificialmente en distintos y mismo pueblo, o en distintas nacionalidades. Y las nacionalidades son un invento de la burguesía para dividir el proletariado, para ponernos a pelear entre la misma clase trabajadora. Como exiliada aquí en Costa Rica, me he sentido satisfecha, me he sentido orgullosa, no ser por el ser nicaragüense, sino porque tengo una conciencia revolucionaria de saber cómo llevar grupos organizados, de luchar y enfrentarnos a lo que venga. Y estamos dispuestos a trabajar mano a mano con la LIS y con otros grupos organizados a nivel internacional. Y vamos para adelante, compañero. Muchas gracias. Gracias, María José, por tus palabras, con mucha fuerza. Y claro que seguimos adelante. Y bueno, y para terminar, los minutos de cierre de Mohamed, de Alternativa Anticapitalista y la LIS, que recibió algunas preguntas en particular. Una que es, bueno, además de alguna manera las próximas iniciativas a partir del balance de la acción de la Comisión Internacional, cómo sigue esa pelea y también las tareas que tienen que ver con la construcción de alternativa política, que un poco recorrió también parte fundamental del debate. Tu turno, Mohamed. Bueno, creo que de las tareas que nosotros nos planteamos acá, desde los objetivos que seguíamos con este espacio, y lo han remarcado los tres, Yader, Yudeli y María José, que es el proyecto alternativo, ¿no? Una alternativa política que parta desde la unidad, como esta unidad que estamos haciendo hoy, que hicimos, y que venimos haciendo desde hace ya un tiempo, que permita discutir de forma democrática. Porque si salimos, enfrentamos a la dictadura, salimos de la dictadura, pero ¿qué experiencia democrática hemos tenido en Nicaragua?
necesitamos construir esa democracia, porque no es una cuestión que nos va a caer de arriba, es una cuestión que nosotros debemos construir desde abajo, y solo con la práctica no, lo podemos poner a fino, ¿no? Y que específicamente esos espacios democráticos se den a la tarea de discutir que en el camino de enfrentar a la dictadura, también definir que no necesitamos ninguna injerencia imperialista en el país para poder llevar adelante nuestro proyecto. Tampoco necesitamos del gran empresariado, que lo único que quiere es sacar es a Ortega para seguir replicando la misma dinámica de explotación. Una dinámica económica que ha venido de crisis en crisis, ¿no? Por eso debemos discutir en la perspectiva de sacar adelante sobre nuevas bases una economía que parta de lo central, que es no seguir replicando las mismas crisis sociales y políticas en nuestro país y la región. Tenemos que cambiar esa dinámica, esos ciclos que venimos repitiendo y repitiendo por no poder construir la democracia de las y los trabajadores, que es la que permita poder avanzar sobre ese proyecto. Y nosotros tenemos la esperanza, una clara convicción de que el pueblo, mientras siga siendo oprimido, mientras siga siendo explotado, mientras tengamos un estado policial, un país cárcel en Nicaragua, va a seguir acumulando fuerzas. Podrá permanecer aparentemente callado, pero hay síntomas, y uno de esos es lo que mencionaba Yudelis. Hay expresiones, por muy pequeñas que sean, pero que dejan una imagen clara de que hay fuerzas que se están acumulando y que saldrán en algún momento a enfrentar todo lo que haya que enfrentar. Y en ese camino, entonces, nosotros tenemos que plantear las conclusiones que tenemos de las experiencias que hemos transitado, ¿no? Emparentar esas conclusiones, debatir todo lo que haya que debatir para democratizar y poder de una vez por todas unificar voces en el camino de la construcción de una Nicaragua libre, ¿no? Y en ese camino, importante reconocer el marco de unidad, la unidad en acción que venimos llevando adelante, reconocer los aciertos que ha significado esa unidad en acción, una unidad muy difícil que duró mucho tiempo, pero muy importante cuando se dio, cuando se sigue dando, y que se vio plasmada en la Comisión Internacional que impulsamos desde la LIS, ¿no? Que no hubiese sido posible sin el trabajo que llevamos adelante con la articulación, con los compañeros del PRT y con sectores independientes también, que bajo la consigna democrática por la vida y libertad de los presos políticos se unieron a esta causa, ¿no? Y decimos que es un acierto a todas luces porque tenemos a Yader aquí, ¿no? Tenemos a Yader acá presente, lo estamos escuchando y estamos conociendo las conclusiones que tiene el proceso, su lucha en particular, el activismo antes, después de 2018 y la experiencia de encarcelamiento y destierro hoy en Estados Unidos, ¿no? Es acierto también porque en la mayoría de los compañeros presos y presas que estaban, la mayoría están libres, y ha significado para un sector de avanzada edad salvarle la vida también, ¿no? Conocimos de primera mano la experiencia muy atroces que vivieron dentro de las cárceles, y bueno, nos alegra mucho, celebramos, aún con todas las contradicciones que significa su libertad, lo celebramos con mucha fuerza porque significa que podamos conocer todas las conclusiones que tienen de su experiencia, ¿no?
Y es por eso también de que nosotros, a partir de estos aciertos que logramos llevar también estas conclusiones al último Congreso de la LIS, y se votó de forma unánime el seguir impulsando estas iniciativas. Hay compañeros todavía presos políticos, se siguen sumando cada día más. Hay libertades democráticas totalmente cercenadas en Nicaragua, por lo cual la Comisión Internacional que sube la vara, ¿no?, hacia la creación de un movimiento internacional, un movimiento unitario por la libertad de Nicaragua, es una nueva tarea que nosotros asumimos nuestra y a la cual invitamos, así como invitamos en su momento a la conformación de la comisión, de la caravana que se movilizó de San José, Costa Rica, hasta la frontera de Peña Blanca, a integrar este movimiento internacional en la perspectiva de que podamos discutir, podamos profundizar, podamos llevar adelante la unidad, así como la mostramos, que la hemos llevado adelante hasta ahora. Y los invitamos a participar, a sumarse, a quienes nos están siguiendo desde el Facebook Live, nos han seguido desde las distintas redes sociales, a que se acerquen, que se sumen, que nos dejen su contacto, que nosotros seguimos en el camino de poder impulsar actividades así como estas, actividades más de calle, actividades más integrales, en la perspectiva que se vayan y nos vayamos sumando más y más y más fuerzas. Eso. Muy bien. Bueno, gracias Mohamed. Gracias a todos los panelistas, a los 4, a Lía de la Articulación de Movimientos Sociales, a María José del PRT de Costa Rica, por supuesto a Yader desde su exilio en Estados Unidos, ya nos volveremos a encontrar. A todos los que pudieron seguir el evento por Facebook Live, hubo, como digo, una participación muy ávida de seguir un proceso del que en particular la LIS se ha hecho fanática, ha tomado como propia las banderas de la lucha por la libertad y contra la dictadura, y bueno, y por una Centroamérica libre de imperialistas, de latifundistas, de capitalistas, de represores, sin impunidad. Así que en la continuidad de nuevas iniciativas como la Comisión Internacional y en la construcción de alternativa política para preparar eso que está conectado con la pelea actual, que es el día después, para construir una nueva Nicaragua, una nueva historia centroamericana de los pueblos, es que, bueno, hicimos este foro, vamos a seguir adelante, así que bueno, agradecidos a todos, y ahora todos los asistentes nos están viendo a todos y todas, a todos los panelistas, así que bueno, con este saludo al final nos despedimos, hasta la próxima iniciativa. Gracias. Bendiciones a todos.